Estamos muy bien, gracias a Dios. Jueves ya, esperando el fin de semana. Así mismo es. Entonces, es jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves vocacional y un jueves muy especial. ¿Por qué, padre? Fiesta de San Juan Pablo II. A quien recordamos Papa, con mucho cariño, ¿verdad? Papa que abrió las puertas del nuevo milenio y dirigió la iglesia con tanto cariño y tanta energía durante el pontificado de unos 36 años que estuvo al frente. Eso es así, ¿verdad? Fue un papado bastante largo, bastante fructífero y que trajo mucha alegría. Fue el papa que seguía a tanta gente y que disfrutaban los jóvenes, disfrutaban los niños, disfrutaba toda persona cuando estaba la presencia del Santo Padre. Y es un papa que se abrió al mundo y su magisterio marcó la historia, abrió nuevos senderos. Y hoy por hoy, pues muchos de los escritos que también estamos comentando y analizando, sobre todo en esta carta del amor, la alegría del amor, son citas del Papa San Juan Pablo. San Juan Pablo II, y a San Juan Pablo II también se le debe el que se iniciara esta serie de jornadas, ¿verdad? O de encuentros mundiales sobre la familia. Eso es así. Así que oremos. Oramos, Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida. Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Pablo II, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, Padre, continuamos compartiendo desde la exhortación sobre la alegría del amor del Papa Francisco, esta segunda parte de este capítulo número 4 sobre el amor en el matrimonio, ¿verdad? Y compartíamos en el programa de ayer sobre el matrimonio y la virginidad, ¿verdad? Desde las personas que viven sin casarse, la virginidad es una forma de amar, y hoy entonces estaríamos hablando sobre una persona casada puede vivir la caridad en un altísimo grado. Recordamos que en la iglesia, ¿verdad?, hay vocaciones, hay llamadas específicas. Hay unos que están llamados a la vida matrimonial, formar una familia, fundar una iglesia doméstica. Otros llamados al ministerio. Y esa vocación ministerial en nuestra iglesia pues tiene dos formas, ¿verdad? A través del sacramento del orden, ministros consagrados a Dios, donde unos son célibes y otros están casados. Por ejemplo, puede haber diáconos permanentes casados o diáconos permanentes célibes. Pero los presbíteros en nuestra iglesia, al igual que el obispo, pues todos somos célibes. Es una vocación, es un don, es un carisma. Hay también mujeres consagradas, mujeres vírgenes que dedican su vida al servicio de la evangelización. Pero también hay laicos que viven una consagración en el mundo, que no se han casado, no pertenecen a la vida religiosa o consagrada, no son ministros, pero viven también su vocación específica como laicos y laicas en el mundo, siendo también castos, no teniendo familia en el sentido de fundar un hogar, ¿verdad? Un matrimonio. Entonces es un don que Dios da. Hay gente que se consagra laicos, ¿verdad?, y no se casan y se dedican a su profesión, ser médicos, ser ingenieros. Es curioso, pero es así, es un don que Dios da y concede a algunos, y lo viven con integridad, siendo que signo del reino. Eso es lo que estamos reflexionando a la luz de esta carta hermosa sobre la alegría del amor. El matrimonio y la virginidad como un don, como una forma de amar. Así que nos va a decir el Papa en el numeral 160. Por lo tanto, no se trata de disminuir el valor del matrimonio en beneficio de la continencia, y no hay base alguna para una supuesta contraposición. Lo que decíamos ayer, ¿verdad? No es que tú seas más santo porque eres célibe o virgen. No, es un don que Dios te ha dado. Si lo vives en fidelidad, alcanza la santidad. Si no lo vives en fidelidad, pues ya tú sabes, estás herido. Sí, de acuerdo con una cierta tradición teológica,
se habla del estado de perfección. Se hace no a causa de la continencia misma, sino con relación al conjunto de la vida fundada sobre los consejos evangélicos. Entonces, cuando se habla de un estado de perfección, no es porque seas simplemente célibe, porque no tengas relaciones sexuales, no, es un conjunto, es los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Pero una persona casada puede vivir la caridad en un altísimo grado. Que es la caridad conyugal, ese amor pleno entre dos personas, hombre y mujer, que viven a plenitud su amor. Entonces llega a esa perfección que brota de la caridad, mediante la fidelidad al espíritu de esos consejos. Esta perfección es posible y accesible a cada uno de los hombres. ¿Ves? Puede ser para todos, para todos. No es una cosa exclusiva. Exclusiva. No es un don que Dios da, lo reparte. Uno lo descubre, lo discierne, lo acepta, lo asume y lo vive. La virginidad tiene el valor simbólico del amor que no necesita poseer al otro y refleja así la libertad del reino de los cielos. Fíjate entonces lo que es la virginidad. Tiene el valor simbólico. Es un valor simbólico. Que no necesita poseer al otro. En el matrimonio se posee el otro, ¿no? Tú eres para mí, yo soy para ti, corporalmente, físicamente, espiritualmente. Y refleja así la libertad del reino de los cielos. Para ser enviada, para vivir donde quiera. ¿Por qué? Por amor al Evangelio. Voy donde me envía el Señor. Es una invitación a los esposos para que vivan su amor conyugal en la perspectiva del amor definitivo a Cristo, como un camino común hacia la plenitud del reino. ¿Qué le enseña la Virgen, el célibe, a los casados? La plenitud del reino. ¿Cómo? A través del amor definitivo a Jesucristo. Que en el caso de los casados, Él lo obtiene amándola a ella y ella lo obtiene amándolo a Él. A su vez, el amor de los esposos tiene otros valores simbólicos. Por una parte, es un peculiar reflejo de la Trinidad. La Trinidad es unidad plena, pero en la cual existe también la distinción. Fíjate qué interesante y hermoso, ¿verdad? Si el célibe y la Virgen remontan al cielo como lugar, ¿verdad?, de felicidad eterna, el matrimonio y la Trinidad. Porque en la unidad hay también distinción. Uno, pero dos. Dos, pero uno, en el caso del matrimonio. En la Trinidad, tres, pero uno. Uno, pero tres. Además, la familia es un signo cristológico porque manifiesta la cercanía de Dios que comparte la vida del ser humano, uniéndose a Él en la encarnación, en la cruz y en la resurrección. Misterio pascual, encarnación, proceso de entrada, cruz, donación, resurrección, vida eterna. Cada cónyuge se hace una sola carne con el otro y se ofrece a sí mismo para compartirlo todo con él hasta el fin. Mientras la virginidad es un signo escatológico de Cristo resucitado, el matrimonio es un signo histórico para los que caminamos en la tierra, un signo del Cristo terreno que aceptó unirse a nosotros y se entregó hasta darnos su sangre. Interesante, ¿no? La virginidad, el celibato, es signo ¿de qué? De la escatología, del final. El matrimonio es lo de aquí, ¿no? Lo transitorio. Signo histórico. Lo histórico, una forma bonita que lo dice. Vamos a repetir eso. Claro. Dice, mientras la virginidad es un signo escatológico de Cristo resucitado, el matrimonio es un signo histórico. Signo histórico, el matrimonio es un signo, una señal histórica para los que caminamos en la tierra. Es un signo del Cristo terreno que aceptó unirse a nosotros y se entregó hasta darnos su sangre. En la tierra, en la historia, en la realidad, el célibe, la Virgen,
el cielo. El matrimonio, la tierra. Y así entonces nos ayudamos mutuamente. La virginidad y el matrimonio son, y deben ser, formas diferentes de amar, porque el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo en un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Una persona que no descubre el amor, su vida no tiene sentido. Se muere, se seca. Estamos llamados entonces a amar, a la adoración total. El celibato corre el peligro de ser una cómoda soledad que da libertad para moverse con autonomía. Ahora vienen los peligros que podemos tener los célibes o las vírgenes. Para cambiar de lugares, de tareas y de opciones, para disponer del propio dinero, para frecuentar personas diversas según la atracción del momento. En ese caso, resplandece el testimonio de las personas casadas. El célibe se puede mover para donde quiera, lleva una vida, ¿verdad?, más libre en ese sentido. El casado tiene más obligaciones. Quienes han sido llamados a la virginidad pueden encontrar en algunos matrimonios un signo claro de la generosa e inquebrantable fidelidad de Dios a su alianza, que estimule sus corazones a una disponibilidad más concreta y oblativa. Se convierte en signo para nosotros el matrimonio, ¿no? Oblación, entrega, vida un poco más exigente, ¿verdad? Porque hay personas casadas que mantienen su fidelidad cuando su cónyuge se ha vuelto físicamente desagradable. Durísimo, pero hay gente que lo hace. Y cuando no satisface las propias necesidades, a pesar de que muchas ofertas inviten a la infidelidad o al abandono. Pero se mantienen firmes. Una y dos. Fiel. Te di palabra, contigo estoy. Una mujer puede cuidar a su esposo enfermo y allí, junto a la cruz, vuelve a dar el sí de su amor hasta la muerte. En ese amor se manifiesta de un modo deslumbrante la dignidad del amante, dignidad como reflejo de la caridad, puesto que es propio de la caridad amar más que ser amado. Y en esto tenemos mujeres que han sido héroes, o heroínas, mejor dicho, o sea, en fidelidad. Y a veces uno dice, ¿cómo puede? Pues por ese amor oblativo, por ese amor de fidelidad total. También podemos advertir en muchas familias una capacidad de servicio oblativo y tierno ante hijos difíciles e incluso desagradecidos. Porque en la viña del Señor hay de todo. De todo. Esto hace de esos padres un signo del amor libre y desinteresado de Jesús. Todo esto se convierte en una invitación a las personas célibes para que vivan su entrega por el reino con mayor generosidad y disponibilidad. Es un estímulo, un ejemplo. Entonces, mirando una pareja que vive esta realidad totalizante y consagrante, yo célibe me animo. Usted, como mujer virgen, se sostiene. Y esto nos ayuda entonces en el camino de la santidad. Uno de una forma y otro de otra. Hoy, la secularización ha desdibujado el valor de una unión para toda la vida y ha debilitado la riqueza de la entrega matrimonial, por lo cual es preciso profundizar en los aspectos positivos del amor conyugal. Es preciso profundizar. Las nuevas generaciones en este aspecto, ¿verdad?, pues están más débiles. Necesitamos detenernos, comprenderlo primero nosotros para poderlo transmitir. Sí. Vamos a pausar y en breve regresamos.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del amor. Estamos en la segunda parte del cuarto capítulo sobre el amor en el matrimonio, ¿verdad? De donde el Papa Francisco nos ha estado llevando la primera parte desde ese himno tan hermoso, un himno el himno de la caridad de San Pablo, y ahora pues nos está introduciendo en ese amor que abarca el bien de toda la persona. Entonces, estábamos compartiendo en el segmento anterior matrimonio y virginidad. Y ahora vamos a compartir entonces, finalizando el número 162, donde decía: hoy la secularización ha dibujado el valor de una unión para toda la vida y ha debilitado la riqueza de la entrega matrimonial, por la cual es preciso profundizar en los aspectos positivos del amor conyugal. Profundizar, meternos dentro, profundizar, ir hasta lo más, podríamos decir, hondo. Y allí descubrir que los aspectos positivos del amor conyugal. Que poca gente lo hace. ¿Qué es lo positivo de ese amor conyugal? Pues ahora vamos a otro paso. La transformación del amor. Y nos dirá el Papa en el numeral 163: la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. Fíjate, mientras más larga la vida, se van aprendiendo más cosas. Así que más oportunidades tenemos. Yo que tengo 70, estoy aprendiendo cada día más cosas. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas. Y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Fíjate qué interesante, porque antes la gente se casaba y duraba poco, 40 o 50 como mucho, pero es que esto se está alargando. Entonces dice, la relación íntima y la pertenencia mutua debe conservarse por 4, 5 o 6 años, no, décadas. Entonces, muchos matrimonios actualmente celebran no solo sus bodas de oro, que era como llegar a lo máximo, ahora celebran 60 y 70 y algunos más. Y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Muy bonito. Elegirse una y otra vez. Yo me imagino, padre, en esa, por ejemplo, cuando los matrimonios llegan a los 25, a los 50, 60, en esa ratificación, ¿verdad?, que hacen. Vengo aquí ante ti, Señor, ante este altar que una vez hizo, que vio esta unión de estas dos personas, y hoy vuelven a ratificar, o sea, hoy vuelven a elegirse una y otra vez. Le voy a dar una asignación. Dígame, padre. Cuando vaya a su casa este fin de semana, pregúntele a sus papás. Ay, los voy a llamar y les voy a preguntar qué sienten. Haga una encuesta. Seguro. Usted tiene hermanos también que están casados, pregúntele, ¿cuántos años tiene casado? Ustedes ¿qué pone aquí? ¿Han ratificado esto? Ajá, han ratificado ese amor por 51 años en el caso de mis papás, 25 años en el caso de mi hermana y mi cuñado, así que... Fíjate qué interesante, porque tú no tienes la experiencia en tu misma familia. Correcto. Y entonces, mirar una parejita joven de un año de casado, de unos meses de casado, una que lleva 10 años, 15, 20, 25. Y por eso en las liturgias, cuando se renuevan los votos matrimoniales, sobre todo en los 25 años, que uno mira a las parejas, ellos se miran y se ríen, porque ellos saben que han pasado las verdes y las maduras. Y cuando son 50, ya tú los ves como con cierta paz, con cierta serenidad. Cuando ya es de 60, es otra cosa. Es otra cosa. Ya estamos aquí, ya. Pero mire, padre, esto me trae, en estos días hablaba con mi hermano menor cumplió ahora el 12 de octubre un año casado por la iglesia, pero estuvo muchos años, ¿verdad?, en esta unión civil pues con la que es su esposa hoy, ¿no? Y él me decía los otros días, pues fíjate, ahora el 12 celebramos nuestro primer aniversario. Yo le dije a mi esposa que ya los otros se borraron, empezamos a contar de ahora para adelante. Y entonces él
dentro de lo que él ha podido vivir, entonces tú ves un cambio, tú ves una transformación en su vida. Sí estaba claro que esa era su esposa, que esa era su señora con la que vivía y con la que ha criado sus 2 hijos, pero ahora lo ve de una manera diferente. Es sacramento. Uh-huh. No solo es contrato. Correcto. No solo es alianza. Es que esa es la diferencia, que a veces nosotros no nos damos cuenta lo que hace la fe. Lo que hace la fe le da un giro a la vida totalmente. Por eso mientras uno no tiene un encuentro personal con Jesucristo, que te lleva a una opción de vida en lo fundamental. Porque no quiere decir que no se querían antes, se querían y se ayudaban. Claro. Pero ¿qué les ha dado el sacramento? Pues es lo que él está diciendo. Es una nueva vida. Es una nueva vida. Ahora yo empiezo a celebrar, él me decía, ahora yo empiezo a celebrar mi matrimonio con mi esposa, con mis hijos. Y no es que no tuviera ese sentido de pertenencia. Entonces yo le decía, entonces el 12 ratificas ese primer año. De aquellos años de convivencia, ahora los ratificas, pero desde otra manera. Es sacramento, es signo, es señal, es alianza. Esa es la dimensión que da Jesucristo. Por eso Jesucristo no inventó el sacramento Jesucristo no inventó el matrimonio. Jesucristo lo elevó, lo sublimó, lo hizo más alto. Y ese es el signo. Si los cristianos lo entendiéramos, y sobre todo los católicos, lo viviéramos como sacramento, otra cosa sería. Sí. Y eso es lo que tenemos que saber transmitir. Por eso la nueva evangelización para la transmisión de la fe lleva a que nosotros expliquemos los sacramentos. No, vivamos los sacramentos. Celebremos los sacramentos. Hagamos vida los sacramentos. Para que entonces una necesidad de volverse a elegir una y otra vez. Un año, otro año, un día y otro día. En fidelidad, todos los días. Es interesante y precioso a la vez. Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que conoce todo de su vida y de su historia y que comparte todo. Precioso, poesía pero bonito, ¿no? Ajá. Es decir, una persona ya no es lo corporal, que eso se da plenamente en la juventud. Ya después, cuando empieza la madurez, descubre que le pertenece, el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo. Y esta es la frase, de tener un cómplice que conoce todo de su vida, de su historia y que comparte todo. Todo. Ese todo es muy importante. Es el compañero en el camino de la vida con quien se puede enfrentar las dificultades y disfrutar las cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña al querer propio del amor conyugal. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. ¿Por qué? Porque la edad, porque las situaciones, porque las enfermedades, porque los triunfos o los fracasos dejan su huella. Pero, en cambio, sí podemos tener un proyecto común estable. Un proyecto común estable. Comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe. Y vivir siempre una rica intimidad. Fíjate que es muy importante todo esto que se está diciendo, porque esta primera parte de la carta va hablando a la pareja para que ellos descubran que hay una pertenencia que tienen que tener cuidado, porque hay que descubrirla, cultivarla, desarrollarla para que dé fruto. Para una mujer, su marido es la persona más importante de su vida. Para un marido, su mujer es la persona más importante de esa vida. No son los hijos. Los hijos son aves de paso. Si no viven esa pertenencia, si no desarrollan esa cercanía, que no quiere decir que no atiendan a los hijos, pero si una mujer dice, es que lo más grande de mí es su misión, no señora, lo más grande de suyo es su marido, como la esposa igual, ¿no? Lo más grande de mí
mis hijos, no, es su esposa. Esposo. Es Su esposa. Ujú. Entonces, si usted pierde esta óptica, cuando los muchachos Se va. emigran, Ujú. viene el síndrome del nido solo. Y como no han cultivado Ujú. los momentos semanales, diarios o mensuales de una vida conyugal, Ujú. después estas dos personas viven como dos extraños en una casa. Queda una brecha. Y esto no puede ser. Hay etapas en que hay que atender a los muchachos y hay que dedicarle, pero hay unos espacios que tienen que mantenerlos siempre Ujú. para que ese amor conyugal Ujú. que nació, creció, se desarrolle, se mantenga, dé frutos, porque de lo contrario se seca y se muere. En cambio, si podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, Ahora va a decir una cosa interesante, supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Ay, es que yo no siento, pero es que o sea, tú no vas a sentir lo mismo cuando te enamoras, que es un proceso Claro. y se va transformando. Por eso decía arriba, ¿verdad? El placer corporal del deseo pasa, se debilita con los años, pero el placer de pertenecer tiene que crecer, tiene que aumentar. Ujú. Y lo que desean es estar juntos, porque esa es la de, clave. de tener un cómplice, ¿verdad? Que conoce todo de su vida, de su historia y que comparten todo. Cuando uno es joven, con los amigos, uno tiene compinche. Ajá. Tiene sus cómplices, pero en la vida matrimonial, tu mujer se convierte para ti En tu cómplice. y tu marido para ti. Entonces, es interesante la palabra que el Papa usa ahí, Sí. cómplice. Es un querer más hondo con una decisión del corazón que involucra toda la Es un existencia. querer más hondo. Llega a las entretelas, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia, toda. Así, en medio de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. Esto es lo que supera las crisis. Si no, ante la primera crisis, cada uno va a coger para su lado. Es decir, la decisión cada día de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. Eso hay que hacerlo todos los días. Unos días con más intensidad, otros días con menos intensidad, pero todos los días. Porque viven juntos, comen juntos, se acuestan juntos. Y no hay cosa peor que dormir con un enemigo. Cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal. Cada uno hace un camino. Cada uno. Se respetan, pero cada uno lo tiene que hacer. En medio de ese camino, el amor celebra cada paso y cada nueva etapa. Por eso son importantes las fiestas de cumpleaños, los aniversarios, las sorpresas que se dan. Que me acordé de mi mujer, le llevé unas flores, o le vi una cosa bonita que le gusta y se la compré, o al revés. Porque esas sorpresas es lo que endulzan lo duro de la vida. O sin haber ningún motivo, llegué con una sorpresita. Por Mira, eso esto la es para ti. sorpresa, la sorpresa. Lo vi, pensé en ti, lo traje. Y la sorprendiste o lo sorprendiste. Y a veces se pregunta, ¿y por qué tú me estás dando esto? ¿Qué tú quieres? No. Simplemente pues porque te amo, tengo un detalle, tengo un gesto. Que esos detalles y gestos se suelen tener en la etapa del enamoramiento. Pero Pensé qué lindo en ti. cuando eso se continúa cultivando. Pensé en ti, te traje esto. Ay, esa cosa bonita, ¿verdad? Que se da en esa relación íntima y de amistad. En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia. Escuchen. Pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Buen cuerpo, buen pelo, te quedaste calvo, engordaste, Sí. perdiste la figurita de guitarra. Alguien se enamora de una persona entera con una identidad propia, no solo de un cuerpo,
aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cultivado el corazón. Interesante, ¿no? Lo ha cautivado, lo ha traído. Y lo que en un momento era de una forma, pues se va transformando. Las canas, la gordura, o la delgadez, ¿verdad? Y qué sé yo, mil cosas que van pasando. Pero es la misma persona, porque tiene los mismos sentimientos. Y entonces llega ese diálogo en que lo que más me atrae de ti era, pero ahora es. ¿Qué he descubierto en ese proceso? Cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla con el instinto del amor, y el cariño no desaparece. Lo comenté otro día, esos cuadritos que ponen, ¿verdad?, en las redes sociales, un viejito que llevaba la mano de su esposa ya anciana con Alzheimer, y le decían uno, pero ¿para dónde la lleva? Si ella no sabe para dónde va. Ella no sabe para dónde va, pero yo sí sé. Yo sí sé dónde ella quiere ir. Es decir, intuye, vive, y el amor me hace llevarla a los lugares que juntos recorríamos. Eso es amor. Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir y expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura. La nobleza de su opción por ella, por ser intensa y profunda, despierta una forma nueva de emoción en el cumplimiento de esa misión conyugal. La nobleza de una opción por ella o por él, es intensa, es profunda, y eso despierta una emoción nueva. ¿En qué? En que estoy cumpliendo la misión. Entonces yo no estoy aquí por obligación, sino porque me siento en misión. Es mi misión amarte, respetarte, cuidarte. Estás enfermo, vete. No, yo tengo que estar aquí. No te puedo dejar. ¿Cómo te voy a dejar? Me estoy muriendo, déjate. ¿Qué? No, aquí hasta el final. Porque la emoción provocada por otro ser humano como persona no tiende de por sí al acto conyugal. Adquiere otras expresiones sensibles, porque el amor es una única realidad. Si bien son diversas dimensiones, según los casos, una u otra puede destacar más. El vínculo encuentra nuevas modalidades y exige la decisión de volver a amasarlo una y otra vez. Es como darle forma, ¿verdad? Volver otra vez. Cambia, se mejora. Pero no solo para conservarlo, sino para desarrollarlo. Esto es lo importante, no es conservarlo como una nevera fría, como los pescados, sino desarrollarlo, hacerlo crecer, vitalidad, renovación. Es el camino de construirse día a día, pero nada de esto es posible si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo su gracia, si no se busca su fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrame su fuego sobre nuestro amor para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, el amor de Dios. ¿Qué hace ese amor de Dios? Fortalece, orienta, transforma. Con esto terminamos, ¿verdad?, este capítulo, que es un capítulo muy hermoso, donde hemos visto distintos aspectos y que podemos hacer ahora como un resumen que nos lleve y nos prepare para el próximo capítulo, que tendrá que ver con la fecundidad, cómo ese amor matrimonial se hace carne, se hace vida en los hijos que Dios quiere regalar. Y estamos entonces, decíamos siempre, la segunda parte de este cuarto capítulo sobre el amor y el matrimonio, que es que comprendían de los numerales 142 al 164. Y nos los presentaba desde ese amor apasionado. Y apasionado quiere decir fuego, ardor, energía, vitalidad. Quiere decir que envuelve toda la persona, que empuja, que sostiene, que alienta.
que en medio de las dificultades se mantiene firme, está ahí, echa hacia adelante, ¿verdad? Y por eso dice que este amor apasionado, los deseos, sentimientos y emociones son importantes en el matrimonio. deseo estar contigo, siento, celebro, me emociono por estar contigo. No simplemente estoy como una piedra ahí. Hay gente que dice, parece una piedra. No, no, no. La mirada, el toque, el beso, el abrazo, el regalito, las flores, qué sé yo. 20.000 detalles que hacen que la otra persona se sienta querida, amada, se sienta escogida, seleccionada, ayudada, pero a la vez hace lo mismo. Por eso es importante educar. Y esa educación nos lleva a la emotividad y la sensibilidad. Una persona emotiva, y esto lo tienen que ver los hijos, ¿verdad? Porque fíjate que tú no haces un curso para irte a casar, tomas unos cursitos preparatorios, pero ¿dónde aprende un niño, un joven, una niña? ¿Dónde aprende a expresar sus emociones? En el hogar. Mirando a quién, a su papá y a su mamá. Por eso el papá y la mamá, que son adultos, va orientando, porque uno se puede ser caprichoso, los niños son caprichosos, ¿verdad? Y entonces, no seas llorón, pórtese bien, siéntese bien. Hay una disciplina que lleva a qué, a orientar y a canalizar, a educar. ¿Y qué es educar? Hacer florecer todo lo bueno que tenemos dentro. Lo sensible. Me tengo que hacer sensible ante los sentimientos del otro, de la otra. Tengo que ver y observar cómo piensa, qué palabras no le gustan. Así como cuidamos la comida y así como nos interesamos en saber qué color te gusta, qué comida te gusta, qué ropa te gusta, lo material, ¿verdad? También tenemos que mirarlo en el plano espiritual, en el plano de la interioridad, porque eso me hace conocer a la otra persona en su profundidad. Y esto se va a expresar en otra dimensión. ¿Cuál es? Erótica del amor es don de Dios. Entonces el erotismo, ¿qué es el erotismo? El eros, el fuego, la pasión, que eso es un don de Dios. A veces digo a la gente, usted no se enamoró simplemente por enamorarse. Tú sabes, ay, nos queremos tanto, chiquichija. Eso no es así. Una atracción, ¿verdad? Es todo un proceso. Una miradita, un saludito, un gesto, unos ojos. Un coqueteo. Coqueteo. Hay un lenguaje. Y eso es hermoso, es el ser humano es así. Entonces no podemos ver pecado en todas las esquinas, porque hay gente que dice, todo es pecado. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? No puedo. Claro, hay expresiones que en libertad de crecimiento ayudan a la atracción y pueden ser ofensivas, pero hay otras que son parte de esa naturaleza humana que tenemos. Por eso, el sano equilibrio. Y eso se hace desde la formación en una recta intención o nobleza de corazón. Cómo miro, cómo me siento, cómo camino, qué ropa me pongo, qué gestos hago, qué palabras me expreso. Todo esto manifestado en el eros, en la pasión, en el fuego que siento hacia la otra persona, siempre y cuando dando su espacio y no ahogándolo, ¿verdad? No estrangulando a la otra persona, sino dándole su libertad. Por eso hay que excluir el individualismo, tener encerramiento en mí mismo, ¿no? La violencia, que es la fuerza bruta, valga la expresión, a la traga, a la fuerza, y el sometimiento, esclavizarle a la persona. No. En una relación sana, desde un amor apasionado, con una dimensión erótica, donde hay fuego, visto como don de Dios, donde mantengo mis deseos, mis sentimientos y mis emociones en el equilibrio, donde educo la emotividad y educo la sensibilidad, entonces excluyo todo lo que pueda ser dañino. Y hay tres aspectos, ¿verdad?, que los hemos comentado, que es el individualismo, la violencia y el sometimiento. No somos esclavos, nos sometemos por amor. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti, no le hagas daño a la otra persona. Y ahí, como un punto de referencia, como un punto, digamos, complementario, vimos la virginidad y el celibato. En esa virginidad, que es una forma de amar, el peligro de ser una cómoda soledad
que da libertad. Entonces corremos el peligro de ser solterones. No es lo mismo un soltero que un solterón o una solterona. Porque por regla general, cuando llamamos solterón o solterona a una persona, es porque la vemos amargada, es porque la vemos que todo le apesta. O sea, como una situación. Cuando uno usa esas expresiones, por ejemplo, en ciertas películas, esa tía solterona, Ajá. ahí viene la solterona. No, porque son rígidas, son inflexibles. No se trata de eso. El celibato, la virginidad, hay que vivirlo con una entrega de generosidad y de disponibilidad. Recordando que es signo del cielo, de lo que vamos a vivir en el cielo, como el matrimonio es signo de lo que se vive en la tierra. Hermoso capítulo que lleva en este camino, ¿verdad? Que vamos reflexionando con las palabras del Papa, a una nueva visión y a un descubrir el amor como una buena noticia, como una alegría profunda. Y por eso hacemos ahora como un resumen de todo, ¿no? El capítulo primero, a la luz de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos llevaba a descubrirte a ti y a tu esposa. A los hijos, como brotes de olivo. Que se ve también el sendero, un sendero de sufrimiento, de sangre, que hay fatiga, que hay ternura. Todo desde la palabra de Dios. Y así se iba preparando, ¿verdad?, a la luz de la Escritura. Luego pasamos a un segundo capítulo donde veíamos la realidad y desafíos de las familias. Y esa realidad tocaba la situación actual de las familias y algunos desafíos. Que eran concretos, específicos. Para pasar a un tercer capítulo. La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. La familia tiene una vocación. Y lo mirábamos desde Jesús. Y entonces, poquito a poco íbamos analizando. ¿Y qué analizábamos? Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. Desde Jesús. Pero esto tiene un magisterio. Y pasábamos entonces a la familia y lo veíamos en los documentos de la iglesia. Para descubrir el sacramento del matrimonio. Un sacramento que es signo, señal de esa presencia del resucitado en el medio del mundo. Que da como fruto semillas del verbo en las situaciones imperfectas. Que nos lleva a ¿qué? A una transmisión de la vida y educación de los hijos. Para que veamos que familia e iglesia están íntimamente unidas. Pasamos al capítulo 4, que es el que acabamos de culminar. Que tenía dos partes. Y en la primera parte veíamos nuestro amor cotidiano. Desde ese himno hermoso, ¿verdad? De el himno a la caridad de la carta de San Pablo. Porque el amor, ¿verdad? Paciente. Tiene una actitud de servicio, sanando la envidia, sin hacerse alarde ni agrandarse, desde una amabilidad, desprendimiento, sin violencia interior, desde el perdón, alegrarse con los demás, porque lo disculpa todo, confía, espera, soporta todo. Y todo esto lleva entonces a un crecimiento en la caridad, en el amor conyugal. Por eso toda la vida, todo está en común. Por eso hay alegría y hay belleza. Por eso uno se casa, pero se casa por amor. Y ese amor se manifiesta y crece. Y crece y se manifiesta en la medida en que desarrollamos el diálogo. Así pasamos a la parte final que hemos dialogado de ayer y hoy, ¿verdad? Que es ese amor apasionado. Y ese amor apasionado nos indicaba o nos llevaba a descubrir el mundo de las emociones. Y ese mundo también en esas emociones nos decía que Dios ama el gozo de sus hijos. Y nos hablaba también de esa dimensión erótica del amor, teniendo en cuenta también la violencia y manipulación, matrimonio y virginidad y la transformación del amor. Nos prepara para entrar mañana en el capítulo 5, el amor que se vuelve fecundo, que es el tema de los hijos, y hasta ahí nos trajo el tren hoy. Así que paramos y oramos. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración.
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, a tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes.